Buenos días, mi nombre es Rafael Mendoza Albarrán, soy R4 de Dermatología del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Hoy en Cádiz pues estamos a 7 grados y el cielo está despejado. Hoy vamos a dar una sesión que bueno, concluye las sesiones de todo este mes que han tratado sobre cáncer cutáneo y su tratamiento. Y bueno, hoy en concreto vamos a hacer la sesión sobre el tratamiento del melanoma avanzado. Este va a ser el índice de contenido. Respiramos hondo y allá vamos. Bueno, como siempre nos gusta recordar una serie de conceptos básicos. No me voy a detener mucho porque ya lo han hecho mis compañeros en sesiones anteriores, pero sí que bueno, en esta sesión que trata sobre el melanoma avanzado, cabe definir qué es el melanoma avanzado, ¿no? Que es aquel irresecable de forma curativa o metastásico. Dentro de todos los tipos de tratamiento que tenemos para el melanoma, aquí nos encuadraríamos dentro del tratamiento activo o tratamiento paliativo, según el paciente que tengamos delante. Ya no hablaremos de neoadyuvancia, ya no hablaremos de adyuvancia, ¿vale? Porque decimos que es irresecable. En aquellos estadios 4 que sean potencialmente resecables, sí que podríamos hablar de neoadyuvancia, pero en este caso no hablaremos de ello por ser eso, el melanoma avanzado, ¿vale? Recordamos lo que significa IRAE, que son los efectos adversos inmunomediados, los conceptos de IPT, que es lo que está financiado en España para una determinada indicación de ficha técnica, y el uso de los fármacos fuera de ficha técnica o off-label. Además, dentro de este tipo de pacientes, ¿no? De melanoma avanzado, ¿qué es lo que me va a marcar a mí como médico, ¿no? Que realice un tratamiento activo o un tratamiento paliativo. Pues fundamental el estado del paciente, ¿no? Y para eso tenemos escalas de evaluación clínica como el Karnofsky o el ECOG-PS, que recordamos que son inversas y van desde un paciente que está asintomático al fallecimiento. Bueno, ya si nos metemos de lleno con la sesión, paciente con melanoma avanzado, ¿no? Muchas veces pues decimos, socorro, ¿qué hago, no? Y nos ponemos como el grito de Munch. Pues bueno, sí que hay que mantener la calma y hay cuatro indispensables, ¿vale? Que tenemos que hacer siempre antes de tratar un paciente de este tipo, que van a ser fundamentales en el seguimiento y en la elección del tratamiento, ¿vale? Es hacer un estudio de extensión correcto con PET-TAC y resonancia magnética craneal, preferiblemente, en su defecto sin TAC body. ¿Por qué? Porque va a justificar IPI-NIVO, porque nos va a dar una información muy valiosa sobre la carga de enfermedad del paciente y además nos va a poder realizar pues, una monitorización de la respuesta al tratamiento según la escala RECIST, ¿no? Que ya se han comentado en otras sesiones. Una analítica completa con S100 y LDH que también nos van a dar datos sobre la carga tumoral y además nos van a permitir realizar un seguimiento y tratamiento de los IRAE, una información sobre el estado BRAF del paciente, para que va a justificar la terapia diana y hacer la inmunohistoquímica del PDL1, ¿no? Importante destacar que, bueno, si la inmunohistoquímica del BRAF sale negativo, siempre podemos realizar un NGS, porque recordamos que siempre hay un porcentaje de pacientes cuya inmunohistoquímica del BRAF sale negativa, que después sale positiva en el NGS, ¿vale? No olvidar eso. Y bueno, el PDL1 negativo, pues nos justificaría el IPNIM. Vale. Una vez tengamos todo esto, pues tenemos los fármacos de primera línea, ¿no? Con los que vamos a tratar el melanoma avanzado. Fundamentalmente se van a basar en la inmunoterapia y en la terapia dirigida. Recordamos que la inmunoterapia lo que va a hacer es bloquear los mecanismos que suprimen la respuesta inmunitaria, permitiendo la activación sostenida de los linfocitos que atacan a las células tumorales. Es decir, vamos como a recordarle al cuerpo cómo defenderse frente a los tumores, ¿no? Y ahí tenemos pues todos los inhibidores de puntos de control inmunológico, como los anti-CTLA4, los anti-PD1, anti-PDL1 y los anti-LAG3. Y después, pues la terapia dirigida, que básicamente va a inhibir las rutas moleculares específicas involucradas en la progresión tumoral, como los inhibidores del BRAF y los inhibidores del MEK. Bueno, todos estos fármacos tenemos disponibles para el melanoma avanzado, ¿no? Los anti-PD1 como el Pembro y el Nivo, los anti-CTLA4 como el Ipilimumab, el anti-LAG3 que sería el Relatimab, combos de estos fármacos, ¿no? Como el Ipilimumab, Nivolumab,
y el nivolumab y el relatimab. Y después los fármacos de terapia dirigida, Bemuracovid, Abratrame, Encorabini y otros fármacos, ¿no?, de segunda y tercera línea, como es el lenvatinib, que es un inhibidor multiquinasa, que inhibe pues, a todas estas citoquinas, ¿no? Y todos estos fármacos los vamos a dar hasta progresión o toxicidad inaceptable. Bueno, y ahora con todos estos tratamientos tan variados, ¿no? Uno puede pensar, bueno, ¿qué tratamiento escojo? ¿En qué orden? ¿Qué tipo de paciente se llevará unos tratamientos y otros? ¿Y por qué, no? Bueno, pues antes de elegir el tratamiento es fundamental estos conceptos. El de alta carga tumoral, nos referimos a alta carga tumoral a aquellos pacientes que son muy sintomáticos, que tienen metástasis más de 3 sitios, con LDH y 100 elevada, etcétera, ¿vale? Esto va a ser muy importante, ¿por qué? Porque nos está indicando, ¿no?, que el paciente está progresando rápidamente, que el melanoma lleva como mala idea, ¿no? Entonces necesitamos un tratamiento que sea rápido para que no siga progresando y además un tratamiento rápido que nos permita la reducción de síntomas. Esto es particularmente importante en los pacientes con metástasis cerebrales. ¿Por qué? Porque muchos de ellos pues, van a necesitar altas dosis de corticoides para paliar los síntomas. Y como sabemos, las altas dosis de corticoides contraindican la inmunoterapia. Ya sabemos que para poner inmunoterapia tenemos que tener dosis equivalentes de prednisona menor o igual a 10 miligramos. Por encima de esta dosis ya no se recomienda. ¿Vale? Y después, pues por supuesto, saber el estado del BRAF del paciente y si tiene metástasis cerebrales o es PDL1 negativo, porque todo esto va a guiar nuestra toma de decisiones. Bueno, os presento el algoritmo terapéutico del melanoma avanzado del Hospital Puerta del Mar, ¿vale? Bueno, uno cuando ve esto, pues un poco se queda como así, ¿no? El objetivo de mi sesión y en en las diapositivas próximas es analizar con todo el mundo el porqué de este algoritmo, ¿no? ¿Por qué unos fármacos aparecen primero? ¿Por qué otros fármacos aparecen después? Y está basado, como no puede ser de otra forma, en la evidencia científica. Bueno, pues vamos allá con qué tratamiento escogemos. Eh, bueno, uno puede pensar, ¿no? ¿Cuán de bueno es el combo? ¿Qué es mejor en un paciente que ha progresado tanto, que tiene un melanoma avanzado? Si iniciar con terapia diana, con inmunoterapia. Bueno, aquí tenemos un ensayo muy importante que ha revolucionado el tratamiento del melanoma, ¿vale? Que es el ensayo SECOMBI. En él se aleatorizaban a los pacientes a 3 brazos distintos de tratamiento. El brazo A empezaban por terapia dirigida hasta la progresión seguida del combo. En el brazo B empezaban por el combo hasta la progresión seguida de terapia dirigida. Y en el brazo C hacían terapia dirigida solo durante 8 semanas seguida del combo hasta progresión, con posibilidad de, si progresaba al combo, volver a retomar la terapia dirigida. Y cuando me refiero al combo en este ensayo, me refiero al IPI-NIV, ¿vale? Bueno, ¿qué se veía? Pues lo vemos perfectamente en esta gráfica, ¿no? Está representada la supervivencia global con respecto al tiempo en meses, y si nos colocamos aquí en los 48 meses, que equivalen a los 4 años, tenemos que el brazo que mejor supervivencia alcanzaba era el brazo B del combo primero y después ante la progresión la terapia dirigida, con una supervivencia global del 63%. El siguiente brazo que mejor supervivencia global conseguía era el brazo C, que empezaba con terapia dirigida 8 semanas y después hacía un switch al combo, lo que nosotros pues llamamos el sándwich, ¿no? Y si progresaba al combo, pues volvía a la terapia dirigida. Y el que menos supervivencia alcanzaba, un 46% a los 4 años, era el brazo A, que empezaba con terapia dirigida hasta la progresión seguida del combo. Bueno, esta es la razón fundamental por la que esta y la siguiente diapositiva, por la que siempre que se pueda justificar el combo, pues preferimos iniciar con él, salvo casos determinados, ¿no? Porque es el que se asocia pues, a mejores tasas de supervivencia global. Bueno, y también uno puede pensar, ¿qué hay del combo frente a la monoterapia anti-PD1? ¿Cuál es mejor? Bueno, pues también hay ensayos que han analizado a este respecto. Recordamos que el combo de Ipinivo está financiado y aprobado por la EMS en melanoma avanzado, pero tiene que ser PDL1 negativo o M1B, es decir, que tenga metástasis cerebrales. En el ensayo Checkmate 067
se analizó, ¿no? Bueno, pues los datos de respuesta de pacientes que hacían el combo con ipinivo y otros pacientes que hacían monoterapia con ipilimumab o monoterapia con nivolumab. Y como vemos en los datos de supervivencia global, supervivencia libre de progresión y tasa de respuesta objetiva, en todos conseguía pues unas mayores tasas de respuesta el combo con ipi-nivo. Bueno, en cuanto a la toxicidad que se veía, pues que había, como es lógico pensar, ¿no? Hacer una combinación, que había mayor cantidad de IRAs grado 3, grado 4 en el brazo del combo, hasta un 59%, frente al 28% en ipilimumab y el 21% en nivolumab. Bueno, y además uno puede pensar, ¿no? Vale, tenemos un combo que asocia mayor toxicidad, pero sabemos que dentro del combo el que mayor toxicidad aporta es el ipilimumab. ¿Qué pasa si invertimos las dosis y damos pues 3 miligramos de nivolumab en lugar de 1 y damos 1 miligramo de ipilimumab en lugar de 3? Bueno, pues también hay un ensayo, el ensayo CheckMate 511, que analiza esta cuestión, ¿no? De invertir las dosis del combo. Y bueno, los resultados dan que la eficacia medida tanto en supervivencia libre, supervivencia global, como en supervivencia libre de progresión, son similares a las del combo normal, pero con menor incidencia de efectos adversos, un 34% frente a un 48%. Luego puede ser una opción en determinados pacientes seleccionados, ¿no? Por ejemplo, pacientes añosos, pacientes que tengan muchos IRAE, etc. Bueno, ¿y qué hay de la monoterapia anti-PD1? ¿No? ¿O qué vamos mejor, monoterapia anti-PD1 o monoterapia anti-CTLA4? Porque viendo los fármacos disponibles, ¿no? Uno puede pensar que son equivalentes. Bueno, pues en el ensayo Keynote 006 se analiza, ¿no? Ipilimumab frente a pembrolizumab y sus tasas de respuesta, viendo que la supervivencia global a 10 años es superior del 34% en el grupo de pembro y del 23,6% del grupo de ipilimumab. Pero es que además no queda ahí, sino que además la monoterapia anti-PD1 se asoció a menor tasa de IRAS grado 3, grado 4. Bueno, pues teniendo todas estas cuestiones ya podemos analizar un poco la primera parte del algoritmo, ¿no? En un paciente que tenga un BRAF mutado con metástasis cerebrales o PDL1 negativo, tendremos que analizar la carga tumoral, ¿no? Si es una baja carga, de entrada empezaremos por el combo, ¿no? Por eso que hemos dicho que tenía las mejores tasas de supervivencia y después de progresión, pues podemos plantearnos la terapia dirigida. Si por el contrario fuera un paciente que tuviera alta carga tumoral, de entrada pues pondríamos terapia dirigida y siempre que fuera posible y se permitiera, preferiríamos realizar el sándwich, ¿no? Es decir, realizar esas 8 semanas de terapia dirigida y en cuanto pudiéramos cambiar al combo de ipinivo por el brazo ese de ese combi que tenía mejor tasa de supervivencia. Y si progresa al ipinivo, pues ya pasaríamos a la terapia dirigida. En un paciente que no tenga ni metástasis cerebrales y el PDL1 sea positivo, ante baja carga, pues empezaríamos por la monoterapia anti-PD1 y después de progresión nos plantearíamos bien cambiar de diana terapéutica haciendo terapia dirigida o bien hay ensayos que siguen diciéndonos que se benefician del combo igualmente, ¿no? A pesar de haber progresado a inmunoterapia con anti-PD1. Bueno, en este caso lo podríamos justificar bien porque el paciente ha progresado con metástasis cerebrales o se podría justificar pidiéndolo off-label. Y en cuanto a la alta carga tumoral, ¿no? En el paciente que no se pueda justificar de entrada el ipinivo, pues empezaríamos por terapia dirigida y después, ante la progresión, cambiaríamos o bien al anti-PD1 en monoterapia o el ipinivo en las mismas cuestiones que hemos mencionado anteriormente. En el paciente con BRAF negativo no tenemos tantas opciones, ¿no? Ante metástasis cerebrales o PDL1 negativo, iniciaríamos con el combo. Si no se puede justificar, pues con monoterapia anti-PD1 y ante progresión, pues ipilimumab. Bueno, como vemos, aquí en el algoritmo aparece el combo de relatimab y nivolumab, que lo he dejado un poquito en gris, y vamos a ver por qué. El relatlimab es un anticuerpo monoclonal anti-LAG3. El anti-LAG3, como las moléculas PD1 y PDL1, ¿no?
forman parte de la señalización entre los linfocitos T y el tumor. Esta molécula, cuando se une a su ligando específico, que forma parte del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, lo que hace es como causar fatiga en los linfocitos T, inactivándolo frente a la respuesta contra el tumor, ¿no? Relatimab viene a inhibir esta unión, lo que haría es activar de nuevo la citotoxicidad de los linfocitos para que se enfrenten frente a los tumores, ¿no? Bueno, pues tenemos el ensayo Relativity 047, ¿no? Que analiza los resultados de eficacia del combo de nivolumab con relatimab versus el nivo en monoterapia. ¿Y qué tenemos? Pues que la supervivencia global a un año es superior en el combo relanivo del 47,7% frente a un 36% de nivolumab. ¿Y qué pasa con los efectos adversos inmunomediados? Pues que, como hemos visto en otros combos, son mayores, ¿no? Del 18,9% de IRAS grado 3, grado 4 en el combo, frente a un 9,7% en nivolumab. Bueno, este fármaco está también posicionado que a día de hoy en las guías europeas se considera como un tratamiento más de primera línea, ¿vale? ¿Qué pasa? Que está aprobado por la FDA y por la EMA, pero no está financiado en España. Luego no podemos acceder a él. Es por eso por lo que lo he dejado en gris en el algoritmo terapéutico. Y bueno, otros fármacos de segunda, tercera línea que tendríamos disponibles, pues sería el lenvatinib, como decíamos anteriormente, es un fármaco inhibidor multiquinasa de todas estas citoquinas, ¿vale? Y en el ensayo LEAP 004 se ensayó pues la eficacia de la combinación de pembrolizumab y lenvatinib con una tasa de respuesta objetiva del 21,4%, una mediana de supervivencia libre de progresión de 4,2 meses y una mediana de supervivencia global de 14 meses. Son datos que tampoco son la panacea, pero no podemos olvidar que son pacientes que ya han pasado por múltiples líneas de tratamiento y su melanoma ha seguido progresando. Luego ofrece unas tasas de respuesta para estas circunstancias, ¿no? Que ya que de por sí son pues malas, ¿no? De mal pronóstico. ¿Cómo podemos acceder al lenvatinib aquí en España? Pues podemos justificarlo mediante su uso off-label, fuera de ficha técnica, ¿vale? Ante progresión a inmunoterapia y terapia diana o en los pacientes BRAF wild type que han progresado a inmunoterapia. Bueno, y también tenemos esta nueva terapia, ¿no? Que es bastante novedosa y ofrece resultados prometedores, ya se ha analizado en un ensayo en fase 2, que es la terapia con linfocitos infiltrantes de tumor. Estos serían linfocitos que se extraen del tumor de los pacientes, se expanden ex vivo, después al paciente se le da una quimioterapia de linfodepleción, se le administran estos linfocitos y se le van dando altas dosis de interleuquina 2. Ya se ha estudiado, como hemos dicho en este ensayo de fase 2, el LN144, en el que, bueno, pues se obtenían tasas de respuesta objetivas del 36,4%. Una tasa de respuesta nada desdeñable, teniendo en cuenta, pues eso, que son pacientes, como decíamos antes, que han progresado a múltiples líneas de tratamiento. ¿Cuál es el estado de este fármaco en cuanto a la farmacia, ¿no? Pues está aprobado por la FDA desde febrero de 2024, pero no está aprobado ni por la EMA ni por la EMS. Está pendiente del ensayo en fase 3. Bueno, con esto completaríamos un poco nuestro algoritmo de tratamiento, ¿no? Con esa tercera línea de pembrolizumab y si tuviéramos disponible pues el Lifileucel, ¿no? Ya si progresa todo esto, pues nos quedaría, hay ciertos esquemas que combinan la inmunoterapia con ciertas quimioterapias, como la temozolamina, la carbacina, etcétera, y si ya progresa todo esto, los cuidados paliativos, siempre teniendo en cuenta los coadyuvantes, ¿no? Que son muy útiles, por ejemplo, la radioterapia, ¿no? Sabemos que es muy útil ayudándonos a romper esa resistencia inmunológica, ¿no? Y después la interleuquina 2 intralesional, el T-VEC o el imiquimod tópico. Bueno, ¿y qué hay de aquel paciente que viene de hacer una neoadyuvancia o una adyuvancia y ha seguido progresando, ¿no? ¿Qué pasa con estos pacientes? Porque a priori da un poquito de miedo
volverles a dar inmunoterapia, ¿no? Porque dices, ha progresado, ¿cómo le voy a volver a dar inmunoterapia? Hay que diferenciar dos perfiles de pacientes en estos casos, ¿no? Aquellos que han progresado más de 12 semanas después del último ciclo y antes de que progresara la enfermedad estaba como mínimo estable o con respuesta parcial o con respuesta completa. Y en estos pacientes nos dicen los ensayos que se puede dar un retratamiento con anti-PD1, ¿vale? Porque van a seguir respondiendo. Tenemos los datos del ensayo Keynote 006 en los que la mediana de supervivencia global fueron de 23,5 meses, con una supervivencia global a 5 años del 30,1%, ¿vale? Distinto en los pacientes que progresan durante la adyuvancia o menos de 12 semanas después del último ciclo. Esto se dice que tendrían una resistencia primaria a la inmunoterapia y bueno, o sea, es lógico pensar que sería bueno cambiar de diana terapéutica, ¿no? Con terapia dirigida si el paciente tiene BRAF mutado, pero aún así los ensayos clínicos nos siguen diciendo que este perfil de pacientes siguen beneficiando del combo, ¿no? De combinar, pues, por ejemplo, anti-CTLA 4 con el anti-PD1 o el anti-LAG3 con el nivo, ¿no? Y esto sería un rechallenge. Bueno, estos son hemos introducido pues dos conceptos que son importantes, el tratamiento y el rechallenge, que lo vamos a ver pues frecuentemente en ensayos clínicos, ¿no? Y en la literatura. Por último, me gustaría dar unas pinceladas de metástasis cerebrales, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como dijo Celia ya en su sesión de adyuvancia y neoadyuvancia, los pacientes de melanoma, ¿no? que recaen o progresan de forma temprana lo van a hacer de forma extracraneal, pero aquellos que lo hacen de forma tardía, sobre todo lo hacen en forma de metástasis cerebrales. Y las metástasis cerebrales todavía continúan siendo pues como la vía de escape del melanoma, ¿no? Entonces, pues bueno, son casos complejos y todavía, pues digamos que se necesitan seguir haciendo avances a este respecto. En metástasis cerebrales con respecto al tratamiento sistémico, ¿qué tenemos? Bueno, en el ensayo CheckMate 204 se analizó la respuesta de los pacientes con metástasis cerebrales al ipi-nivo, ¿no? En el combo clásico. Y aleatorizaban en función de si eran pacientes sintomáticos o pacientes asintomáticos. ¿Qué se veía? Bueno, pues las tasas de respuesta en pacientes asintomáticos eran todas, tanto en tasa de respuesta global como en supervivencia global a 3 años y en supervivencia libre de progresión a 3 años, eran todos mayores en asintomáticos, ¿no? Tasas de respuesta objetiva del 53,5%, con unas respuestas completas de hasta el 33% de los pacientes. Sin embargo, solo 16,7% de tasa objetiva de respuesta en sintomáticos con una respuesta completa solo en el 17% de los pacientes. ¿Qué evidencia este ensayo? Bueno, pues que todavía la respuesta es muy modesta en pacientes sintomáticos. Y aquí influye mucho lo que hablábamos al principio de la sesión, ¿no? Son pacientes que probablemente necesiten muy alta dosis de corticoides para paliar síntomas y ya solo pacientes tratados con corticoides de alta dosis tienen peor respuesta per se en los ensayos clínicos, pero es que además si tienen altas tasas de corticoides, ¿no? Pues no nos va a permitir reiniciar lo más pronto posible la inmunoterapia, ¿no? Entonces eso pues también va a afectar en las tasas de supervivencia. ¿Qué hay de la terapia diana? El ensayo con BMB analiza la efectividad de dabratrame en pacientes con metástasis cerebrales y los agrupan también en sintomáticos y asintomáticos. Se ve que la tasa de respuesta objetiva es del 58% en asintomáticos y además tenían como unas tasas de respuesta comparables en pacientes sintomáticos, en torno al 56%. Fundamentalmente es por esto que, y tal y como venimos ejemplificando en el algoritmo terapéutico, en pacientes que tengan metástasis cerebral y estén muy sintomáticos, empezaremos por la terapia diana, ¿no? Parece que tiene pues respuestas un poco comparables en cuanto a sintomáticos y asintomáticos y además nos va a permitir paliar los síntomas, ¿no? Hacer un tratamiento que va a reducir la carga tumoral rápidamente, quizá nos ayude a reducir estos síntomas estos síntomas no asociados y a reducir pues, la dosis de corticoides de forma un poquito más rápida. Sí que es verdad que en estos pacientes intentaremos, si se puede, la terapia sándwich, ¿no? Avalado por el ensayo SECOVI.
Y bueno, se han analizado otras combinaciones, por ejemplo, en el ensayo Tricotel se analiza dos brazos de tratamiento, atezolizumab con cobimetinib en los pacientes BRAF wild type y atezolizumab con Bemura y Cobi en los pacientes con BRAF mutado. Y se vio pues mayores tasas de respuesta objetiva intracraneal de hasta el 42% en el triplete. Este fármaco está aprobado por la FDA. En España pues podemos acceder a él de forma off-label. Y también se han analizado otras combinaciones como el de atezolizumab, bevacizumab y cobimetinib con buena tasa de respuesta intracraneal en torno al 39% y una mediana de supervivencia libre de progresión en torno a 2,7 meses. Aquí traigo pues dos últimas diapositivas que salen pues de la sesión de la doctora Lucía Aguilar González en nuestro servicio que bueno, ejemplifican muy bien y resumen de forma muy sistemática el tratamiento local de las metástasis cerebrales, ¿no? Siempre tendremos de elección generalmente la radioterapia estereotáctica de fracción única, antes sobre todo lesiones únicas o menos de 5 lesiones que midan menos de 3 centímetros de diámetro, la cirugía en casos seleccionados de grandes lesiones en fosa posterior o lesiones hemorrágicas, siempre que sean áreas resecables, áreas no elocuentes, y acompañado de una radioterapia adyuvante de las cavidades postquirúrgicas. Y la radioterapia holocraneal, bueno, las reservamos para los casos paliativos, si no quedan otras opciones, principalmente la carcinomatosis leptomeningia. Recordamos que hay que suspender la terapia diana un día antes y un día después de la SRS y 3 días antes y después de la radioterapia fraccionada. ¿Y cómo hacemos el manejo sintomático de las metástasis cerebrales? Bueno, el objetivo es reducir el edema cerebral y los síntomas y se utilizan pues, corticoides, generalmente de elección la desametasona, a la mínima dosis posible para el control de síntomas. Intentamos hacer un descenso rápido para eso, para poder poner la inmunoterapia en cuanto se pueda. Si hay refractariedad a la desametasona, se puede valorar el bevacizumab off-label a dosis de 5,7,5 miligramos kilo cada 2-4 semanas hasta 10 ciclos, siempre recordando que aumenta el riesgo de hemorragia e hipertensión arterial. Luego seremos un poco más cautelosos a la hora de utilizarlo si hay sangrado tumoral. Y ante convulsiones, pues el levetiracetam a 500 miligramos cada 12 horas. No profilácticamente, a no ser que haya hipertensión intracraneal por el sangrado del tumor, que entonces pues tendremos sí mayor riesgo de convulsión y lo utilizaremos de forma profiláctica. Bueno, como mensajes para llevar a casa o conclusiones, pues el melanoma avanzado es irresecable, es aquel que es irresecable de forma curativa o metastásico. Para la selección del tratamiento más adecuado, hay que tener en cuenta extensión de enfermedad, carga tumoral, PDL1, BRAF y el tratamiento previo que ha hecho el paciente. Siempre teniendo en mente esos coadyuvantes que son útiles para romper la resistencia a la inmunoterapia, ¿no? A la inmunoterapia, como la radioterapia, la interleuquina 2, el TIVEC, esquemas de terapia sándwich, ¿no? Avalados por ese ensayo SECOMBI tan importante, con resultados bastante prometedores. Y bueno, el tratamiento en pacientes con metástasis cerebrales pues sigue siendo un reto a día de hoy, con tasas de respuesta pobres en pacientes sintomáticos. Luego, pues seguiremos necesitando nuevos ensayos clínicos que nos den pues un poquito más de opciones en estos pacientes. Y muchas gracias por la atención.